La frase que pusimos ahí como para encabezar nuestra mesa de trabajo y encabezar la semana, desde el lunes la colocamos esa frase, dice, no hace falta ver toda la escalera, solo tomar el primer escalón. Puede parecer una frase común, tirada así como al voleo, y nos interesa saber cuál es la mirada profesional acerca de una frase que puede movernos a la reflexión. Por eso está Graciela Filosa con nosotros. ¿Cómo va, Gra? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. ¿Qué interpretación le das a esa frase? Nosotros acá hicimos un juego y cada uno le dio un sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido para vos desde la psicología? Bueno, que todo, a ver, en la vida todos tenemos proyectos y planes a futuro, Sí. o tenemos ganas de hacer cosas. Y a veces ese obstáculo es el inicio, ¿no? El obstáculo primero es cómo hago para llegar a... Subir una escalera significa aceptar pequeños desafíos y ponerse pequeñas metas. Ajá. Serían los escalones, a mi entender. Sí. Entonces, de pronto, si uno piensa en todos los obstáculos y las metas que uno tiene que cumplir, Sí. por ahí se puede acobardar y no llegar a la meta. ¿En qué final. situaciones, por ejemplo, aplicarías esa frase? ¿Y situaciones concretas de la vida? escalera? Sí. No sé, podría ser una carrera, podría ser una profesión, podría ser el objetivo de tener hijos, tener una familia, y a veces hacer viajes y, no sé, conocer lugares, conocer otras personas. Y de ver ese proyecto tan grande que es como que se nos cae encima, Sí, no nos animamos a dar ni siquiera el primer paso para ir resolviéndolo, ¿es así? No se nos cae encima, o sea, depende de cada uno. Sí. Obviamente que las individualidades no podemos generalizar en estos casos, ¿no? En realidad depende de... Lo interesante es poder saber que la vida siempre nos va a poner, nos va a dar oportunidades, pero vamos a encontrar pequeños desafíos y ahí está la sal, ¿no? Ahí está lo bonito. El poder vencer esos pequeños desafíos implica la maduración, el aprendizaje. Sí. Si uno de pronto sube un escalón y no sabe dónde terminará esa escalera finalmente, lo interesante es decir, bueno, a ver, en este escalón, ¿qué pude aprender? ¿Qué pude capitalizar de esta experiencia? Bien. Pequeña. Bien. Un escalón simboliza es una metáfora de una pequeña experiencia. Bueno, ahora voy hacia otra más que me va a llevar a la meta. De pronto, una carrera universitaria o una carrera terciaria o lo que fuere, si uno quiere aprender una habilidad nueva o un deporte, bueno, un inicio de algo implica tener la certeza de que tengo que poner todo ahí. Bien. Majo, ¿no quiere preguntar algo? Sí, dos cosas, Graciela. Primero, ¿qué pasa o qué le decís a la gente que al ver semejante escalera por ahí se asusta y no arranca nunca, ¿viste? Es temerosa. Sí, y ni está hablar como de los detenida. ansiosos. ¿Qué pasa con los...? ¿Y qué pasa? Por otro lado, que llega con rápido. los ansiosos que arrancan, pero también quieren todo ya. Son como dos puntos sobrepuestos, Claro. ¿no? Y extremos. Viste que es algo muy, muy personal ese tema, porque también depende de las expectativas que cada uno tenga y de las expectativas que cada uno traiga de su propia familia. Bien. Entonces, no se puede generalizar tanto y sí se puede, a ver, en cada caso en particular, ver cuáles son esas expectativas personales, Pero me tomo, si realmente Graciela, son personales o son de otros. Claro, pero me tomo lo que dice Majo. Analicemos el caso del temeroso, Sí. que por ver esa escalera tan desafiante, tan larga, tan Sí. pesada, no arranca nunca, se asusta. Ajá. Y tomemos el caso del ansioso, el que quiere subir de golpe todos los escalones. Claro. Analicemos eso, a ver, Claro. ¿cómo se mata un poco, o sea, tempera el temor o la ansiedad? A ver. Mira, por eso te digo, las expectativas son muy importantes. El temor tiene que ver con la falta de seguridad en sí mismo o la falta de confianza que uno pueda tener. Ajá. Entonces, es muy importante el ir paso a paso, muy pequeño, o sea, colocarse pequeñas metas. Sí. El objetivo final se va a alcanzar, seguramente. Lo que sucede es que tenemos que plantearnos claramente en qué tiempo lo queremos concretar, cuáles son las expectativas verdaderas nuestras y cuáles son las del entorno. Sí. La persona que es ansiosa también tiene que parar un poco y empezar a pensar en qué es lo que... A ver, hoy en día es muy común ver esto, que no está incluido el concepto del esfuerzo personal Sí. y de la buen dato paciencia. De la paciencia, que todo se consigue con paciencia y con esfuerzo y con trabajo. Ujú. Es decir, esta cosa de
lo que nos dan los aparatos, la respuesta rápida. Esto sería entender, digo, para tener la imagen de la escalera, sería entender que subir la escalera es subir, que implica Claro. un cierto esfuerzo, no es solo caminar, sino subir. Claro. Y hay que ir Y ahí escalón está por lo- escalón para poder llegar arriba. Y ahí está lo hermoso de cada uno, porque cada uno puede poner su impronta en cada pequeña cosa que hace. Ajá. Graciela, Y pero ¿qué aquí- pasa con en los casos, por ejemplo, digo, vos vas como subiendo de a poco, pero te encontrás con la frustración. Te encontrás Sí. que cada vez se hace imposible llegar a esa meta, llegar a ese objetivo. ¿Cómo lo trabajo? Porque hay mucha gente que dice, no pude, ¿no? Se encontró con muchos obstáculos. Y Entonces, se dio por bueno, se vencida. baja. Dice, la verdad es que quedó muy lejos ese objetivo, esa meta, ese sueño. Que nos ¿Cómo, pasa a cómo todos. ayudamos a aquella persona que se siente frustrada en este momento por no alcanzar esos objetivos, esas metas? Y revisaríamos cuáles son las estrategias que se están usando. Muchas veces no se están usando las estrategias adecuadas, o no se está tomando el tiempo previo para analizar qué es lo que yo puedo hacer y en cuánto tiempo me propongo hacerlo y qué es lo que puedo aprender de otras personas. Porque muchas personas, por esto de que comentábamos de la ansiedad, se apuran demasiado y no toman en cuenta lo que otros pueden saber por experiencias, lo que pueden decir nuestros libros, nuestros profesores, la gente que tiene mucho mayor camino recorrido. Y Y te puedo saltaron, responder en este sí. caso, perdón, Majo, te Y puedo la responder en este caso, no hay tiempo. O sea, no hay tiempo, la vida se pasa. No. No hay tiempo, necesito llegar cuanto antes. No, La no. cultura, la sociedad me dice que a cierta edad, si llegás, ya es tarde. Bueno, justamente ese es el gran tema. El gran tema. Estamos viviendo en una cultura o en una sociedad que nos apura y que se deshumaniza en muchos momentos. Y esto es lo que vemos también desde la antroposofía, es decir, ¿qué pasa con el ser humano que se deshumaniza tanto y pierde el concepto de su individualidad y de su originalidad? Ajá. Y en eso pierde la noción de que tiene que tomarse su tiempo para averiguar quién es, quién Saltar es un y qué escalón. quiere. Graciela, Y por ejemplo, saltar un escalón. Si veo que- saltarlo. Sí, si veo que con esto no puedo, digo, ¿no? Y por ahí me Ir como de obsesiono dos en o dos. claro, o me quedo ahí de trunco, me quedo parado, digo, bueno, acá no, sigo adelante. ¿Está Sí. mal o está bien? Depende de dónde quieras llegar, pero lo que pasa que, a ver... Es como si no perder el objetivo, ¿no? Porque a veces una persona queda como en un círculo que no puede salir de ahí ante tal vez algún tropiezo o ante un obstáculo, lo que decía Gonza, digo, y por ahí es saltar ese escalón para seguir. Mira, tomando lo que dice Gonza, en nuestra sociedad y en nuestra cultura lo que tenemos es cada vez menos tolerancia a la frustración. Sí. Y la frustración en realidad es una oportunidad para aprender mucho más de nosotros. ¿Cuáles son nuestras limitaciones y nuestras posibilidades? Entonces, las frustraciones tienen que ser capitalizadas, no, tomadas como se terminó la posibilidad de seguir subiendo. Al contrario, es una posibilidad de decir, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo mal y cómo me puedo preparar mejor? Entonces, me enriquezco de la frustración o del error, justamente. Graciela, a raíz de esta frase Aceptarlo. que hemos publicado así, que nos ha llamado mucho la atención poder trabajarla y poder compartirla también con nuestro público, Sí. charlaba con unos amigos y decíamos que por ahí hay gente que si no se encuentra ante el desafío de subir la escalera Exacto. y si no encara finalmente el empezar con ese primer escalón, no va encontrando los recursos. Es decir, el que se anima No. el que se desafía sí. al querer subir la escalera, Sí. aunque no tenga los recursos, a medida que va subiendo, Los busca. los busca los recursos. Sí. ¿Es así? ¿Es una regla eso? Total, claro. Sí, sí. Y sí, porque si no tenemos una propuesta interna o externa para hacer algo nuevo, no evolucionamos, no crecemos, no adquirimos nuevas habilidades. Ajá. Entonces la vida, y saber eso que es interesante, saberlo de antemano. La vida está llena de desafíos, Sí. nos levantamos y no sabemos exactamente qué nos puede pasar. Sí. Es decir, tenemos programado una cantidad de cosas, pero la vida siempre aparece con cosas distintas. Bien. A veces muy bellas y a veces no. Bien. Y esto es lo interesante, que también supone que en ese desafío va a haber una frustración o va a haber un error o algo que cometamos que nos va a enseñar, o sea, lo tenemos que tomar para decir, bien, ¿qué aprendo de esto? Y es una opción que la persona diga, no tomo esta escalera, voy a tomar esta otra que me parece más cómoda. ¿Es una opción cambiar de escalera? Y sí. Digo, que es como cambiar de objetivos, cambiar de sueños. Sí, lo interesante es que tenemos que contactarnos con el ser libre que somos internamente. Ajá. Somos libres.
Y somos libres y cada vez somos más libres si tomamos una mayor seriedad o tomamos un mayor compromiso con conocernos. Este es el tema, y tomarnos el tiempo de conocernos. Porque acá lo que está jugando todo el tiempo justamente es esta cuestión del apuro, de la aceleración, de que si llego, de que si me aplauden, si no me aplauden. No, es decir, respetemos cada uno su individualidad y conozcámonos, porque mucha gente no sabe quién es en sí mismo. ¿Y qué hacemos con los miedos? Porque vos decías, hay mucha gente con proyectos, hay mucha gente que por allí... Los miedos forman parte. Los miedos son parte forman también. parte del camino. Y en miedo está relacionado con un objeto real, ¿no? Y concreto. Es decir, uno puede tener miedo de un animal que me está ladrando, un perro que me está ladrando, o algo que me pone en riesgo mi vida, ¿no es cierto? Un auto que viene muy rápido, etcétera. O sea, pero los temores de lo que pueda pasar son en realidad escenarios posibles que uno hace con su pensamiento. Y esto ya más tiene que ver con la ansiedad por alcanzar un objetivo. Ahora, muchas personas tienen, fíjate vos, miedo al éxito justamente, miedo a que les vaya bien. Y hay otras que tienen miedo a que les vaya mal. Claro. Entonces es muy importante ver cada individuo cuál es su apreciación subjetiva de la realidad. ¿Y cómo se vencen los miedos? Justamente enfrentando. Y lo que tiene el miedo, que si vamos a tomarlo como un momento previo, como la ansiedad también, previamente permite armar, estar alerta. Y al estar alerta uno puede armar una estrategia y puede pensar, y pensarse a sí mismo, inteligentemente y serenamente. Que esto es una Bien, palabra que bien. no se usa mucho, pero es muy importante ir incorporándola. El estar sereno, el respirar profundo, el relajarse y decir, bien, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Y qué es lo que puedo hacer para vencer el miedo? Saber qué es lo que tengo para enfrentar esta nueva situación y ir de a poco. No ir de golpe, no arrojarme Pero claro, en el paso eso. a paso. Paso a El paso, paso a paso. ¿no? Lentamente. Graciela, te presentamos como especialista en antroposofía y sabemos que nos querías invitar a una jornada. Mañana hay una jornada de psicoterapia antroposófica donde voy a explicar, y otras personas más vamos a trabajar sobre de qué se trata la psicoterapia antroposófica. Bien. De qué se bien. trata la evolución biográfica del ser humano, de qué se trata esto de ir aceptando los desafíos de la vida y con qué crisis nos vamos encontrando, cómo hacemos para enfrentar esas crisis. Ir aceptándose estas escaleras que van apareciendo. Exactamente, exactamente. Graciela, ¿cómo hace la gente para enterarse del lugar, horario y demás? Bueno, yo puedo pasar los teléfonos. Sí. Mañana es en el Hotel Montañas Azules a Ok. las 9 de la mañana. ¿Un teléfono? Un teléfono es 261-153-610-765. Bien, ok. 765. Ok, igualmente vamos a publicar todos los datos en el Face, en Bueno. nuestro Face, nos encuentran como cada día por Canal 9 Televida. Bueno. Graciela, te dejamos un fuerte aplauso. Muchísimas ¿sí? gracias. 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 Graciela Filosa, Gracias nos a vamos ustedes. a vos, Majo.